Qué bueno es poder llevar el toque de queda nacional e internacional a todos los confines de la República Dominicana y la humanidad a través de nuestra plataforma digital. Como cada semana, siempre con invitados especiales, ya está con nosotros a todo el pueblo dominicano, al mundo entero. En realidad le damos las gracias por seguir este programa único jurídico del país, no sé de América, pero de la República Dominicana sí, siempre llevando los mejores temas, las mejores orientaciones a todos los hogares de la República Dominicana. Antes de entrar con nuestro invitado, quisiéramos referirnos brevemente a un tema que está afectando, pudiéramos decir, la humanidad. Señores, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pudiéramos hablar del existencialismo. ¿Cómo sobrevivieron seres humanos, algunos con parte de sus órganos cortados, amputados, sin familias, sin hijos, sin padres, una crisis sentimental, material, humana, y se crea la ONU, una organización con un objetivo claro, que no se vuelva a la guerra. Pero nos preguntamos, ¿cómo es posible que hasta ahora, en estos días, países estén bombardeando a otros pueblos? Los bombardeos a Siria no son permitidos, están en contra del derecho internacional, en contra de todos los organismos que protegen los derechos humanos, que buscan la paz, los derechos de tercera y cuarta generación, el derecho a la paz. ¿Cómo es posible que con el pretexto de que hay terrorismo, armas, se hagan, fíjense, donde están muriendo miles y miles de inocentes? Eso no es posible, Estados Unidos y países aliados. ¿Qué está haciendo el Consejo Permanente de Seguridad de la ONU? ¿Qué es lo que está haciendo? No tienen la capacidad para sancionar, para intervenir y evitar esta masacre. Cuidado si piensan que estamos a favor de los terroristas, a favor de los criminales, a favor de los que fabrican y lanzan armas químicas. Jamás, jamás. Pero ni por un lado ni por el otro es la solución. Para eso están los organismos internacionales, para buscar la paz, para evitar que un país se imponga sobre la soberanía del otro. Los Estados Unidos no son la policía del mundo. Fijaos bien que me están escuchando ahora mismo aquí en Estados Unidos. Ustedes no son la policía del mundo. Y lo peor de todo, que grandes países del mundo se quedan callados. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? No sean tan cobardes, pronúnciense, evitemos las guerras, evitemos el masacre. Volvemos aquí, señor director, y ya está con nosotros un egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es fiscal del Distrito Judicial de Santiago, catedrático de distintas universidades, sobre todo en el área penal, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, pero más que todo un gran ser humano, un investigador.
el profesor Gonzalo Plasencio. Profesor, de verdad que es un placer tenerlo aquí una vez más. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludo a los amables televidentes que siguen este programa. Estamos acá para participar de este interesante tema que vamos a tratar en el día de hoy con mi amigo, colega y profesor también, Sánchez. Profesor, ¿cómo pudiéramos definir lo que es el proceso penal? El proceso penal no es más que la guía, el medio que establece el legislador de cómo debe llevarse un proceso penal, valga la redundancia, es decir, cómo deben actuar las autoridades que tienen que ver con la investigación, en la preparación de los medios de prueba, las partes en el proceso, la víctima, incluso regula de cómo debe actuar la autoridad que tiene que juzgar el hecho que se dice cometió una persona. Es decir, establece cómo debe llevarse la situación, no con el capricho que cada uno pueda poner en un momento determinado. Profesor, ¿existe alguna diferencia entre lo que son actas y documentos en el proceso penal? Sí, hay muchas diferencias. ¿Qué es un acta y qué es un documento? Un acta es un documento que establece la ley que debe ser levantado por ciertos oficiales públicos o investigadores o miembros del Ministerio Público. Un documento es cualquier otra situación que puede provenir de las partes que no necesariamente son actas, sino que son documentos para aprobar situaciones que le interesan a las partes en el proceso. ¿Pudiéramos poner para fines didácticos, para asuntos académicos, un ejemplo con uno u otro? Por ejemplo, un acta podríamos llamarle al acta de allanamiento. El acta, ese sería... Es un acta. El acta. Cuando se realiza un allanamiento en una morada. Es un acta. Que necesita, lógicamente, autorización judicial para penetrar al domicilio. Un documento podría ser, ejemplo, una certificación que emite cualquier persona moral o física respecto de una situación que le interesa a la justicia y a las partes. En este caso, el documento no necesita de autorización judicial para ser obtenido. ¿Cuál es la importancia de lo que son las actas de estos documentos en el debido proceso, en el proceso penal? Bien, el acta y los documentos pueden ser en el proceso penal un medio de prueba, es decir, el Ministerio Público o cualquiera de las partes le interesa que con ese documento o acta que se levanta se pueda probar un hecho determinado o servir de modo certificante para establecer una situación que le interesa al proceso, en este caso al órgano jurisdiccional. El acta, muchas de ellas pueden ser incorporadas al juicio por su lectura, conforme la normativa de que se trate. En este caso, por ejemplo, podríamos estar hablando de un arresto, de un acta de arresto o de registro de personas, donde se dice que se le ocupó a Juan Pérez una determinada sustancia ilegal o un arma de fuego que es ilegal. Esa acta puede ser incorporada a juicio, pero ella por sí sola no es hacedora de prueba, sino que necesita que el agente de la policía o el agente del Ministerio Público que ha hecho el arresto, que ha ocupado, que ha registrado a la persona, pues vaya al tribunal a establecer de la forma que lo hizo, porque en materia procesal penal la prueba por excelencia es, en principio, la prueba testimonial. Profesor, me preguntan en las calles si la Policía Nacional, el Ejército, vale decir los organismos represivos del Estado, pueden requisar un vehículo, pueden ordenar que las personas que ocupan este medio de transporte salgan y hacer una revisión de ese vehículo sin la autorización de un juez,
sin la presencia del fiscal. ¿Cuál es su opinión al respecto para los amigos televidentes que nos siguen en los tribunales, en los cormadones, etcétera? La ley faculta tanto al Ministerio Público como a los miembros de la Policía Nacional, en este caso también incluida los agentes de la Dirección de Drogas, a que sin autorización judicial puedan requisar cualquier vehículo que circule por las calles de la República Dominicana, no así a otra agencia o de las Fuerzas Armadas. Ninguna otra institución está facultada conforme ley. Eso está establecido en los artículos del 175 y siguiente del Código Procesal Penal. Esa acta que se levanta, ya dije, es un acta de registro de vehículos que sigue los mismos requisitos que para el acta de registro de personas. Es decir, se le debe advertir a la persona que se sospecha que en ese vehículo que él está manejando hay alguna sustancia ilegal o hay un arma o algún objeto que es ilícito. Profesor, significa que solo la policía, entonces esos guardias que están, por ejemplo, le llaman policía militar, que están en las calles, lo están haciendo, no están autorizados. No, la ley no lo faculta. Le han puesto faculta. Policía militar. No, la ley no lo faculta. Y la solo policía, la Policía Nacional. Policía es la única y la Dirección de Drogas porque la misma ley establece que son auxiliares del Ministerio Público. Ninguna otra institución que no sean esas dos, el registro sería válido. Profesor, las personas a veces temen, porque como hay agentes de la Policía Nacional que son honestos, que son responsables, se han dado casos de que van a requisar y lo que hacen es que le ponen sustancia prohibida. Entonces, cuando alguien va a revisar un vehículo, el pueblo está temeroso porque no sabe cómo determinar si pertenece al ámbito ético, moral, o si es un delincuente vestido de policía. Desgraciadamente, nuestro país atraviesa por ese flagelo. La mayoría de casos, generalmente la gente dice que le han puesto a la droga y puede resultar así, porque tenemos muchos casos en los cuales hemos visto en gráficos, hemos visto en filmaciones y hasta de manera personal que hay agentes que van a los sitios, incluso a las residencias, y son los que llevan la droga para ponérsela a las personas. Es decir, que lejos de hacerle un favor a la sociedad, están cometiendo un delito. Eso está penado por la ley porque nadie está facultado a andar con drogas ni menos ponerse a nadie. Profesor, ¿cuál será la función, la finalidad de cada acta, de cada documento en un proceso penal? ¿Y cómo se garantizaría, valga el pleonasmo, el debido proceso? Pero amigos televidentes, no se muevan, porque en solo segundos regresamos. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato.
809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lunch, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Promese garantiza que los productos que son vendidos en las farmacias del pueblo sean de calidad. Nosotros contamos con un departamento de control de calidad en donde se hacen todos los análisis rigurosos y necesarios de todos los productos que entran aquí. Hasta que el producto existe en nuestros establecimientos están siendo monitoreados. Tenemos una amplia variedad de insumos analgésicos, antidiarreicos, antihipertensivos, antigripales, antivirales y antibióticos. Rodilleras, cuellos ortopédicos, muletas. Yo les exhorto a todos que confíen en los productos que tenemos aquí en Promesecal, que son productos que dan calidad de vida, son productos que son confiables, de calidad y a bajo costo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando en esta ocasión con el profesor Gonzalo Plasencio, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal del Departamento Judicial de Santiago y del país. Antes de irnos a la pausa decíamos, pero ¿cuál es la función de estas actas, de estos documentos? ¿Cuál es la importancia en el proceso? La importancia, la función de las actas y documentos vienen al proceso a establecer situaciones, a aclarar, a llevarle al juez que va a juzgar el hecho que se le dice ha cometido la persona a la que se le imputa, luz para establecer si esa persona es culpable porque se presume la inocencia. Es una especie de medio de prueba, en principio, ¿no es verdad? Porque hay actas que son meramente actos procesales, valga la redundancia, que van al proceso como los pasos que se deben dar. Por ejemplo, de esto está lo que es la querella, lo que es la denuncia, que no son medios de prueba, sino que son actuaciones de las partes o de la persona que denuncia que establecen que fulano cometió tal o cual hecho. ¿Cuáles serían entonces esas actas que sí sirven de medio de pruebas? Bueno, ahí tenemos las actas que sirven de medio de prueba. Está el acta de registro de persona, el acta de registro de vehículo, el acta de allanamiento, el acta de inspección del lugar. Esas actas, dice la ley, que son medios de prueba, se pueden incorporar a juicio por su lectura a condición de que la persona que la realizó declare en el tribunal. Y si la persona que la realizó no declara, ¿no se puede incorporar por sí misma? Se incorpora por su lectura, pero ella, reitero, por sí misma no tiene fuerza probatoria, porque un documento es cualquier cosa
que no se puede contradecir, el testigo puede ser contradicho. Las únicas actas que hacen fe de su contenido hasta prueba en contrario, dice el artículo 172 del Código Procesal Penal, son las actas que comprueban contravenciones. Es decir, si un policía de tránsito, en este caso agente de AME, dice que una persona se pasó en rojo, esa acta se basta por sí mismo porque es un acta que comprueba una contravención. Sin embargo, el acta de allanamiento no tiene la misma fuerza probatoria que esa acta que levanta ese policía. ¿Quién o quiénes pueden realizar este levantamiento, este llenado de actas? Lo puede hacer conforme la ley el Ministerio Público. Cuando levanta el acta de allanamiento, lo puede hacer el Ministerio Público cuando levanta un acta de registro de personas, registro de vehículos, lo puede hacer un agente de la Policía Nacional o de la Dirección de Drogas en ocasión del registro de una persona o de vehículo. Otra persona ya no tiene facultad para levantar este tipo de actas que comprueban situaciones de violación a la ley. ¿Está el Ministerio Público haciendo investigaciones? ¿O es un papel que lo sigue haciendo la policía y el Ministerio Público lo avala? Usted como abogado en ejercicio, ¿cuál es su parecer? Sigue siendo la policía la que hace la investigación. El Ministerio Público, raro casos no está guiando. Raro casos excepcionales, el Ministerio Público se contenta con estar en su escritorio, con el expediente en la gaveta, le dan un plazo para investigar y no investiga nada, porque al final somete el expediente al juez de la instrucción con la misma prueba que lo había hecho para la medida de coerción, y eso significa que no investigó. No se traslada a los lugares a ver las cosas como pasaron, a investigar en el lugar de los hechos, a investigar con las personas que puedan tener conocimiento, lo que le llevan las partes y le lleva a la policía, eso somete el Ministerio Público. ¿Y eso no es un problema, profesor? Claro que es un problema, porque no hay una real investigación. ¿Pudiera caer una persona inocente presa? Muchas personas están presas de manera inocente por un hecho que cometió otro, porque si usted se lleva como Ministerio Público de lo que le dice el policía, ese policía no tiene palabra de Dios, es una persona falible, que comete, se apasiona y comete errores. Pero no será, eso no es todo el Ministerio Público, serán algunos fiscales. Hay casos, según su experiencia. Hay casos excepcionales. Es al revés. Al revés. Algunos investigan. Algunos investigan. Profesor, estas actas deben de cumplir algún formato formal, legal, sustancial. ¿Están sometidas a algún requisito, a algunos requisitos? Lógico que sí, la ley establece, comenzando con el artículo 26, el artículo 166, 167, la Constitución de la República en el artículo 69, numeral 8, lo que es el principio de legalidad. Es decir, el agente del Ministerio Público, el agente de la policía que levanta un acta no puede hacerlo como le dé la gana, tiene que cumplir con la ley, hacer las advertencias del lugar y establecer de manera clara qué fue lo que pasó, porque esa acta va para un tribunal y si no tienen los requisitos legales, por ejemplo, un Ministerio Público que realiza un allanamiento sin orden judicial, es un allanamiento que no es allanamiento, es una violación de propiedad. ¿Por qué? La ley establece que para hacer un allanamiento se deba tener una autorización judicial. Aunque haya caso de flagrancia. No, para entrar al domicilio no, como quiera se necesitaría. No, en caso de flagrancia no, en caso de flagrancia es una de las excepciones que establece la norma que se puede hacer sin necesidad de orden judicial. Pero no entrar a un domicilio como quiera, ¿no? No, si hay una flagrancia no importa dónde sea. ¿Pudiera entrar? Puede entrar, no hay problema. Si hay una flagrancia... O sea, alguien que lleva una droga y entra a la casa, ¿pueden entrar? No. Si es el domicilio de la persona, no necesita autorización si entra judicial. a otro domicilio, sí lo podría hacer, persiguiendo a la persona que se ha metido en domicilio ajeno. O si, estando en el domicilio de la persona, esa persona dueña de ese domicilio pide auxilio porque alguien está en su casa robando o está tratando de matarlo, en este caso la Policía Nacional y el Ministerio Público puede penetrar válidamente sin autorización judicial. En los demás casos, tiene que tenerla. ¿Cuáles serán los requisitos mínimos, por ejemplo, que debe de contener esa acta? Tiene que establecerse el lugar,
hora, el lugar donde se realiza, en la residencia de fulano de tal o en el carro de fulano de tal, la hora, el lugar, lo que se encontró, la advertencia de que se busca algo que es ilegal, la entrega de la autorización que ordena si se trata de un allanamiento, es decir, la regla mínima para que pueda sostenerse en justicia esa acta que se levanta. ¿Qué pasa si se le ordena al Ministerio Público hacer un allanamiento en una casa determinada, en un hogar determinado, para buscar 5 o 6 armas de fuego, buscar armas, pero en vez de encontrar armas, encuentra cocaína? Ese allanamiento puede ser... ¿Qué pasa con relación a que buscaba armas, no encontré armas y me llevé la cocaína? Aunque la autorización, ¿qué pasa ahí? Aunque la autorización diga que es para buscar un objeto específico, en este caso hablemos de armas, y se encuentra droga o cualquier otro ilícito, secuestro de alguna persona, esa misma orden puede ser usada para requisar y llevarse lo que esté ahí que sea ilegal, porque eso se le llama en derecho, en doctrina y jurisprudencia lo que es el hallazgo fortuito. Es decir, yo buscaba una cosa pero encontré otra que también es ilícita. No hay que buscar otra orden para volver a penetrar, porque en ese caso la evidencia que es ilegal podría ser disipada, podría ser distraída y ya no tendría objeto. Bien, ¿cómo deben ser hechos? ¿Cómo deben de ser elaboradas? ¿Cómo deben de ser confeccionados estos documentos? Amén del requisito de cumplir con la legalidad, el principio de legalidad establecido ya en los artículos que le mencioné, 26 siguientes, 166 siguientes, el acta, todo documento que vaya a ser presentado en justicia tiene que ser redactado en el idioma castellano o español para poder ser presentado y que pueda ser usado por las partes en el proceso, porque cualquier otro idioma tendría que ser traducido. En este caso, lo establece la norma jurídica, que es el castellano el idioma oficial dominicano, por lo tanto debe ser así. Profesor, con la anuencia suya y de ustedes, amigos televidentes, nos vamos a una brevísima pausa, pero en segundos regresamos. Promese garantiza que los productos que son vendidos en las farmacias del pueblo sean de calidad. Nosotros contamos con un departamento de control de calidad, en donde se hacen todos los análisis rigurosos y necesarios de todos los productos que entran aquí. Hasta que el producto existe en nuestros establecimientos están siendo monitoreados. Tenemos una amplia variedad de insumos analgésicos, antidiarreicos, antihipertensivos, antigripales, antivirales y antibióticos. Rodilleras, cuellos ortopédicos, muletas. Yo les exhorto a todos que confíen en los productos que tenemos aquí en Promesecal, que son productos que dan calidad de vida, son productos que son confiables, de calidad y a bajo costo. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase.
Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lunch, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Bien, amigos televidentes, estamos conversando con el profesor Gonzalo Plasencio, es fiscal del Departamento Judicial de Santiago, y decíamos, antes de irnos a la pausa, ¿cómo llega al proceso? Estamos hablando sobre las actas, sobre los documentos. ¿Cómo se incorporan al proceso? ¿Dónde inicia? ¿Quién lleva esas actas, estos documentos? El creyente, el fiscal, el policía, el actor civil. ¿Quién? ¿Cómo? Bien, sobre la pregunta debo decirle que a través de el apoderamiento que hace el Ministerio Público en principio, es que llega al juez, en este caso al juez de instrucción, el acta mediante la solicitud que haga, sea de la medida de coerción o del pedido de auto de apertura a juicio. Es decir, en este caso es el Ministerio Público en nombre de la sociedad quien apodera e introduce al proceso el documento o acta. Luego son incorporados a través de la lectura, es decir, leyendo el documento y autenticado por el testigo idóneo que ha levantado el acta de que se trata. ¿Dónde deben de ser presentados? Si no se presenta, por ejemplo, ante el juez de la instrucción, ¿pudiera presentarse ante el juicio de fondo? En principio, no. Deben ser presentados antes de la audiencia preliminar para que se apodere al juez de la instrucción, que es el encargado de establecer el filtro de las pruebas que llegan al juicio de fondo. No obstante, dije que era en principio, porque puede suceder que en el desarrollo del mismo juicio, en virtud de lo que se llama el principio de justicia de pruebas nuevas, establecido en el artículo 330, en el desarrollo del juicio, alguien mencione, surja que existe otro medio de prueba testimonial o escrito que deba ser evaluado por el tribunal. En este caso, a solicitud de parte, el tribunal o juez puede ordenar que ese testigo o ese documento sea incorporado, sea llevado a juicio para ser evaluado por el tribunal. ¿Y si alguien se opone? Se podrá oponer, es un derecho, pero en definitiva, si la solicitud cumple con lo que establece la norma jurídica,
al juez tendrá que ordenarlo de manera irremediable. Profesor, hay otro punto, a menos que usted quiera agregar algo sobre lo que son las actas y el documento. Hay otro puntito que me gustaría conversar con usted y presentárselo al pueblo dominicano y al mundo para que conozca esta situación de la República Dominicana. Pero si usted tiene que agregar algo con relación a esa parte. No, está bien. Bien. Presente lo que... Profesor, hace algunos programas, hace un tiempo que en algunos programas venimos hablando de hechos que se están presentando en el país. Y lo peor del caso es que no veo que instituciones de la sociedad civil, de los gremios organizados, de las instituciones de investigación del Estado, se hayan pronunciado ni se estén tomando medidas pertinentes. Me refiero a los linchamientos, como comúnmente se le ha denominado, al asesinato, al homicidio, a la crueldad que se está haciendo en la República Dominicana con ciudadanos que supuestamente son ladrones, son criminales, son violadores, pero que no han sido sometidos a la justicia, que no se ha hecho una investigación, que ningún juez lo ha condenado, violentándose el debido proceso, las garantías y sobre todo la Constitución de la República, que prohíbe tajantemente que en la República Dominicana no se aplicará jamás la pena de muerte. Pero resulta que gran multitudes en la calle están aplicando la pena de muerte, están asesinando a ciudadanos, donde cualquiera de nosotros que alguien vocee, ese es un ladrón, o ese es un criminal, o ese es un violador, pudiera estar bajo esa sombra, pudiera morir bajo ese pretexto. Y lo peor del caso, nadie dice nada, a nadie se ha sometido a la justicia. ¿Qué está pasando cuando ni los indígenas hicieron esto, profesor? Nadie, y hay más de 100 personas asesinadas y no se ha sometido a nadie. Cuidado si alguien piensa que estoy a favor del ladrón, del delincuente. El delincuente y el ladrón tienen que ir a las cárceles, pero a las cárceles, y que una autoridad competente lo determine. No una multitud enaltecida que no tiene la calidad ni el control, ni ha sido facultada para esa misión criminal. Ese es un grave problema porque constituye un acto de barbarie y un regreso a épocas que en este tiempo, que estamos supuestamente en una sociedad civilizada, no deben darse. Pero agreguemos a esos linchamientos que no tienen sentido, porque como usted bien dijo, esa persona ni siquiera llega a un tribunal para determinar si es culpable o inocente. Aun si sea culpable, tampoco se le puede aplicar la pena de muerte. Agreguémosle los famosos intercambios de disparos que ejecuta la policía y que pasan por ahí bien gracias y que nadie dice nada, ningún jefe de la policía ni el presidente de la República como jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tampoco hace nada, ni las instituciones que tienen que hacerlo, porque nadie está facultado para matar a nadie, salvo cuando la ley lo determina, que está bien taxativamente establecido en el artículo 328 y siguiente del Código Penal, la forma en que cómo debe procederse. Eso debe ser
investigado, debe ponérsele un coto, porque van por un camino en donde cualquiera persona, y que nadie diga que no le puede pasar, cualquiera puede ser confundido y agredido, incluso hasta muerto. Eso debe desterrarse ya de la forma de la sociedad que anhela justicia, pero que en vez de buscar justicia comete una injusticia. Profesor, hay gente que dice que eso pasa, incluso hasta periodistas de renombre nacional, incluso gente que tiene que ver con la misma justicia dominicana, que es que no hay justicia y que el pueblo tiene que hacer justicia con sus propias manos. Me gustaría la opinión suya como especialista de derecho penal y procesal penal de este tópico. No es posible que nos hagamos justicia todo por nuestra propia mano, porque entonces esto va a ser peor que una selva. En la selva hay una ley y es que las fieras solamente matan cuando tienen hambre o si se ven atacadas. Entonces, si se le da a la sociedad en un barrio determinado que pueda salir a buscar a quien ha cometido un delito o supuesto delito del tipo que sea, para que lo agarren, lo lapiden, como en la época en que lapidaban allá en Israel a las mujeres adúlteras, eso no es posible. Tenemos la justicia dominicana, que bien o mal está ahí, con jueces que se pueden equivocar, pero en realidad es la justicia que tenemos y hay que confiar en ella, que actúe como debe ser y que nosotros no nos convirtamos en jueces, porque sería como le dijo Jesús a la multitud que quería linchar a la señora Magdalena, María Magdalena: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y nadie le tiró una piedra a María Magdalena. Pero los medios de comunicación influyen mucho. Sí, influyen mucho. Incluso congresistas de este país se han referido al tema, prácticamente entre comillas, dando apoyo. Lamentablemente es así. Personas que, un periodista, por ejemplo... Investigadores de la justicia, profesor. Y legisladores que están para hacer leyes. Entonces, las leyes que ellos hacen, ¿para qué sirven? No es para regular la sociedad. Y el hecho de que una multitud actúe de esa manera, eso no está establecido en ninguna ley. Eso sí es ilegal, eso sí es barbarie, eso es volver a la época, no diríamos de las cavernas, porque el cavernario era la forma de vivir, a la época en que se vivía diente por diente y ojo por ojo. Eso no puede regresar a la humanidad, y menos en República Dominicana. Cuando pasa un caso como este, profesor, según la vasta experiencia de usted en la justicia, como es fiscal, ahora como abogado en ejercicio y catedrático de distintas universidades, ¿cuáles son los pasos, a su entender, que deben de hacerse en la República Dominicana con relación a las autoridades, con relación incluso al debido proceso? Con relación al linchamiento... ¿qué debe de hacer el Estado, los órganos de investigación? Debe investigarse, pero hay un problema. Lamentablemente, el derecho penal es un derecho concreto, objetivo. Entonces, cuando es un delito de multitudes, si no se identifica quién o quién fue que, porque en una multitud puede haber alguien que no hizo nada, o muchos que no hicieron nada, que lo hicieron 3 o 4. Entonces hay que determinar específicamente... ¿Lo primero sería entonces? Investigar quién fue el que le propinó, o los que le propinaron los golpes, las heridas que le causaron la muerte, porque tampoco podría la sociedad, a través de los órganos o el Ministerio Público o la policía, someter a 50 o 100 personas por el hecho de la muerte de una persona, porque ahí no habría una determinación específica en concreto de quién fue que lo cometió. Se someten una cantidad de personas por la muerte de una sola. Pero eso crearía un precedente. Sí, se debe... De que la persona, por ejemplo, cuando vean a alguien que en definitiva está robando, está violando, tomen esa persona, porque yo considero que se debe de tomar, pero entregarlas a las autoridades competentes. Como debe ser. Apresarla, porque la ley establece incluso, en caso de flagrancia, de delito,
cualquier ciudadano, en este caso muchos ciudadanos, pueden apresar a la persona infractora y llevarla ante la policía o llevarla ante el Ministerio Público. Por ejemplo, ayer se conoció un caso en Mao Valverde, donde la multitud apresó a una persona que había atracado a otra en una banca. Lo golpearon, no lo mataron, pero se lo entregaron a una patrulla de la policía y ayer se conoció la audiencia en contra de la persona imputada y fue condenada. Profesor, si usted le pregunta al pueblo dominicano qué hacer con el ladrón, una gran cantidad dice que matarlo. Pero eso no es la justicia, ese no es el mundo en que debe de convivir la armonía, la paz. Vamos a ver un puntito más sobre este tema, pero amigos televidentes, al regreso, como parte final, ¿qué más pudiéramos hacer para, no solamente para esto, sino para evitar que la delincuencia siga aumentando en la República Dominicana? Promese garantiza que los productos que son vendidos en las farmacias del pueblo sean de calidad. Nosotros contamos con un departamento de control de calidad en donde se hacen todos los análisis rigurosos y necesarios de todos los productos que entran aquí. Hasta que el producto existe en nuestros establecimientos están siendo monitoreados. Tenemos una amplia variedad de insumos analgésicos, antidiarreicos, antihipertensivos, antigripales, antivirales y antibióticos. Rodilleras, cuellos ortopédicos, muletas. Yo les exhorto a todos que confíen en los productos que tenemos aquí en Promesecal, que son productos que dan calidad de vida, son productos que son confiables, de calidad y a bajo costo. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando una educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lunch, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago.
seguimos conversando con el profesor Gonzalo Plasencio sobre temas penales, sobre todo las actas, los documentos, y ya al final prácticamente de este programa, lo que jurídicamente, social, se ha ido realizando en el país, que son los linchamientos. Profesor, no hay una sola persona acusada, condenada, de 100 y pico de personas que han asesinado, que han linchado en la República Dominicana. No hay uno solo investigado, no hay un solo detenido. Incluso en algunas ocasiones la policía ha encontrado a la masa enaltecida, pero a los principales autores golpeando, apuñaleando, incluso como el de La Vega, lo prendieron en fuego vivo y no se ha hecho nada. El Ministerio Público no se ha hecho nada. Como ente persecutor en nombre del Estado de los crímenes y delitos, es un crimen, es un delito. Tiene que poner en movimiento sus investigadores, porque, como usted dice, hasta la policía llega y ve quién le está dando y no lo apresa. Le quita a la persona, lo he visto incluso en video, quita a la persona, toma al supuesto ladrón, lo ponen ahí en la guagua, se lo llevan. Y ya. Y ya. Pero a menos de que la policía lo vea, también, generalmente ya aquí en los pueblos hay cámaras de vigilancia, en los negocios, en las casas, que ahí se captan cuando el Ministerio Público quiere investigar, lo hace hasta con lo que firman con los celulares lo que está ocurriendo. Esos son medios de prueba que pueden identificar, determinar quién es la persona o cuáles son las personas que cometieron ese delito de linchar, de matar a la persona a la cual se le dice que cometió, como usted dice, ese asunto en La Vega, el linchamiento en La Vega. No, La Vega quemaron de fuego. Profesor. Lo quemaron. Uno, sí. Peor todavía, la muerte más horrenda que puede haber. Porque supuestamente es un violador, es un ladrón. No, que eso lo determine un tribunal que le ponga 100 años si es lo que dice la ley. No, pero y si se quiere variar, por ejemplo, lo que es la normativa penal, entonces que se legisle. No, que se derogue ya pura simplemente y que se dé al arbitrio de cada uno que haga lo que considere debe hacer. Porque se ha estado criticando, por ejemplo, sobre el aborto. Y no diríamos, por ejemplo, ¿y este caso? Si es tan criminal, por ejemplo, un aborto, por ejemplo, de un niño indefenso y que no haya peligro, no haya riesgo con relación, por ejemplo, a la madre, como los linchamientos. Es más, yo estoy más de acuerdo con el aborto en ciertos casos que con eso, porque hay situaciones que establece la ciencia médica que es necesaria la interrupción del feto, de la vida uterina. Entonces, la ciencia es la que debe dominar, no la pasión, cómo debe tratarse el embarazo de una mujer, la que tiene derecho, porque hay dos vidas, pero como hay dos vidas, estamos entre iguales derechos, ¿no verdad? Entonces la Constitución dice que él debe razonablemente interpretarse a favor de lo que más convenga, pero si la vida de la madre, el niño está en peligro, y necesita que se produzca el aborto, entonces ¿por qué continuar con un embarazo que puede poner en riesgo no solamente la vida de la madre, sino las dos en este caso? Profesor, vamos a darle las gracias, como siempre, y estará invitado a otro programa. Será un placer para mí estar acá de nuevo cuando usted lo decida. Y al pueblo, gracias por estar en sintonía. Antes de despedirnos, tenemos ahora mismo en las redes la información de que el joven dominicano que estaba supuestamente secuestrado en nuestra hermana vecina Haití, según las redes sociales, termina de ingresar al pueblo de Dajabón con vida. Si es así, y las redes, por ejemplo, han dado en lo cierto
bendito sea. Señores, gracias por compartir con nosotros Abogado, Justicia y Sociedad. Como siempre, gracias a todos los canales que hacen posible que Abogado, Justicia y Sociedad sea ya un programa del pueblo y del mundo. Dios siempre lo acompañe.